Ok, yo tampoco. Así que tal vez mis hermanos me ayudan, por favor. Quiero contarle que nuestro apóstol nos encuentra en medio de nosotros en esta noche y me ha delegado para poder ministrar la palabra. Así que, como siempre hacemos, le voy a rogar que me acompañe para que hagamos una oración, tanto para interceder por la vida de nuestro apóstol y su familia, como para pedirle al Señor que Él nos hable. Amén. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús venimos hoy delante de ti con un corazón agradecido por todo lo que tú haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar reunidos en tu casa, así como dice el salmista, para contemplar tu hermosura, pero también para poder inquirir en tu santo templo. Hoy venimos, Señor, agradecidos por la oportunidad de estar acá y tener comunión contigo, pero también entre nosotros como hermanos. Y a la vez te agradecemos por la vida, el ministerio del apóstol Sergio Enríquez. Nosotros hoy te rogamos que tú lo bendigas abundantemente, Señor, donde él se encuentra. Y asimismo aquellas congregaciones que están representadas en el lugar donde Él está, te rogamos que también sean edificadas por medio de tu palabra. Y te rogamos, Señor, que así como dice también la Escritura en el libro de los Hechos, que abundante gracia sea derramada sobre las iglesias por medio de los apóstoles. En el nombre de Jesús te rogamos también por su familia, que tú los bendigas, Señor, que tú los llenes de tu gracia, de tu paz, que guardes, Señor, sus casas en el nombre de Jesús. Y te rogamos también que tú retribuyas generosamente el hecho que ellos se despojen de él para poder bendecir a tu iglesia. Te rogamos que tú nos hables en esta noche, Señor. Necesitamos oír tu voz, necesitamos tu palabra, Señor, no solamente como un conocimiento, sino por cuanto está escrito que el hombre no vive solo del pan, sino que vive de todo rema que sale de tu boca. Hoy te pedimos, Señor, ese rema que traiga vida a nuestro ser. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bien, yo quisiera platicar con usted de un tema que realmente tal vez le ruego al Señor que me ayude para no enredarme yo y tampoco enredarlo a usted con mis palabras en lo que quiero compartirle. Pero quisiera empezar a manera de introducción, tal vez mencionando el hecho que definitivamente es importante que nosotros podamos entender las cosas que Dios hace. Recuérdese usted que a veces, bueno, por una parte lo hemos aprendido y lo hemos dicho en más de una ocasión. La Biblia nos deja ver que, de acuerdo con la parábola del sembrador, que aquellos que oyen la palabra pero no la entienden, el enemigo viene y les roba lo que había sido sembrado en ellos. Entonces hay un peligro terrible en no entender. Pero aparte de eso, también nosotros vemos que la buena tierra de esa misma parábola representa a un grupo de personas que oyen la palabra y la entienden. Y como consecuencia de que entendieron, dan fruto. Entonces, por eso es tan importante que nosotros entendamos, pero no me refiero solamente al momento de la prédica, no me refiero solamente al momento cuando estamos leyendo la Escritura, sino en general, todas las cosas que el Señor hace, todas las cosas que el Señor nos envía, todas las cosas que el Señor ha dejado a nuestro alcance, es importante que las entendamos. Porque incluso los milagros, hermano, porque imagínese usted que va el Señor Jesús con sus discípulos y en algún momento les dice: miren, cuídense de la levadura de los fariseos. Y ellos creyeron que Él les estaba tirando indirectas porque no llevaban pan. Y entonces cuando el Señor se da cuenta de esa situación, les dice
¿qué acaso no entendieron el milagro de la multiplicación? Como quien dice, miren, si yo les estoy hablando de levadura, no les estoy hablando del pan literal, de la levadura que lleva el pan literal. Porque al final de cuentas, si yo lo que quisiera es que tuviéramos pan, yo podría multiplicarlo igual que la vez anterior. Incluso les pregunta, cuando fueron los 5 panes y 2 peces y se distribuyeron a 5,000 personas, ¿cuántas cestas recogieron? 12. Bueno, y después cuando lo multiplicamos para alimentar a otros 4,000, ¿cuántos recogieron? 7. Y entonces, como que dice, ¿no entendieron el milagro? Entonces, definitivamente necesitamos entender los milagros, necesitamos entender las cosas que Dios hace. Y para ello, obviamente, necesitamos que alguien nos explique. Es lo mismo que le dijo también aquel etíope a Felipe. Cuando le dice Felipe, le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y entonces él le dice, ¿y cómo puedo entender si no hay alguien que me explique? Entonces nosotros necesitamos que alguien nos explique para poder entender lo que Dios hace. Y definitivamente ese alguien que nos explica es el bendito Espíritu Santo de Dios. No puede ser hombre alguno, por muy elocuente que sea, por muy preparado que sea, por mucho conocimiento que haya adquirido, ningún hombre puede explicar por sí mismo las cosas de Dios. Porque dice la Biblia, ¿quién ha entendido jamás la mente de Dios? ¿Quién ha sido su consejero? Nadie, hermano. Y me parece que en ese mismo pasaje es donde dice, porque así como el espíritu del hombre es el único que conoce todo lo profundo del hombre, así también el Espíritu de Dios es el que conoce lo profundo de Dios y nos lo da a conocer. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo nos explique para que podamos entender. Y entre las cosas que tenemos que entender, pues obviamente creo que no podemos pasar por alto la proclama que recién hemos recibido, aunque mire, hermano, como quien dice nada, ya vamos más de la mitad del mes, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro punto, ¿verdad? Lo que quiero enfocar es que necesitamos nosotros entender de qué se tratan estas proclamas, aunque realmente, bueno, eso ya nuestro apóstol lo ha explicado, y sobre todo en el primer estudio para pastores de este año, él explicó acerca de esto, de las proclamas y todo eso. Pero yo quiero enfocarme un poquito más en sí al tema de la reconciliación. Necesitamos entender qué es la reconciliación y necesitamos obviamente que alguien nos lo explique. Y ese alguien, insisto, es el Espíritu Santo. Entonces, yo le digo esto, hermano, porque, bueno, mire, le voy a presentar un concepto aquí rápidamente, este es un concepto secular. Usted puede ver allí la fuente bibliográfica. Solo se lo pongo como una referencia para tener un punto de partida y luego vamos a explicar otras cosas a la luz de la palabra, no a la luz de los conceptos seculares. Pero entonces mire, dice definición de reconciliar. Este verbo, dice ese sitio web que usted puede ver allí en la dirección, definición.d. Este verbo expresa la idea de dejar atrás una pelea o un enfrentamiento, retomando la amistad u otro vínculo que se encontraba interrumpido por alguna desavenencia. Es decir, en términos generales, pues entendemos hay por lo menos 2 partes, puede que haya más, que en algún momento estuvieron unidos por una amistad o algún otro vínculo. Puede ser fraternidad, pueden ser 2 hermanos biológicos, pueden ser hermanos espirituales, puede ser una relación comercial, un cliente y un proveedor. En fin, hay 2 partes por lo menos, ¿verdad? Que en otro momento estuvieron vinculados, pero que por alguna desavenencia se vio interrumpida aquella relación por X tiempo, y entonces en algún momento se decide dejar atrás el problema, dejar atrás el conflicto
y entonces volver a aquella relación armoniosa que en algún momento se tuvo. Amén. Ok, entonces me llamó la atención esto porque quiero tomarlo en algún momento como un punto de referencia también. Ahí lo va a ver usted más adelantito, porque dice: dentro del ámbito de las relaciones de pareja es donde más frecuentemente cobra protagonismo la reconciliación. Y mire, hermano, yo creo que sobre todo los que estamos casados, no necesito yo darle mayor explicación de esto, ¿verdad? Incluso hay algunos que no están casados y también a veces ya han tenido sus encontronazos por ahí, ¿verdad? Y se han tenido que reconciliar o no, ¿verdad? Dependiendo, ¿verdad? Entonces, pero es importante que nosotros consideremos esto, porque nos va a servir como ejemplo. Pero insisto, tal vez ahorita lo que quiero resaltar por el momento es eso: el dejar atrás un conflicto, dejar atrás una pelea, un enfrentamiento, y volver a unirse con aquella persona o aquellas personas en el vínculo que antes se tenía. En términos seculares, eso es reconciliar. Amén. ¿Estamos con este concepto? Ok, espero que sí, porque no muchito me respondieron. Pero entonces miren, vayamos directamente a los versículos, porque entonces yo quiero partir de este versículo para trasladarle algunos pensamientos que han venido a mi mente y a mi corazón a partir de esto. Colosenses capítulo 1, versículo 19 y 20 dice de la siguiente manera: porque agradó al Padre que en Él, es decir, en el Señor Jesucristo, habitara toda la plenitud. Y por medio de Él, obviamente sigue hablando del Señor Jesucristo, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, dice el apóstol Pablo, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Entonces, mire, hermano, qué impresionante es este versículo, ¿verdad? Porque definitivamente Dios es bueno, hermano. Y de Él no procede nada malo, sino definitivamente las creaciones que Él ha hecho por los siglos de los siglos, y las seguirá formando, las seguirá creando en diferentes edades posteriores. Pues definitivamente Él siempre nos ha dado la libertad para que nosotros escojamos nuestros caminos. Y sin lugar a dudas, los que hemos causado una interrupción en aquel vínculo armonioso entre Dios y sus creaciones somos nosotros, hermano. La Biblia dice que en Él no hay tinieblas, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Él es santo, en Él no hay mancha, etcétera. Dele un aplauso fuerte a nuestro Dios. Entonces, definitivamente, cuando hay un problema en el cual la humanidad, me voy a centrar en la humanidad, desde luego que no es la única creación, por una parte, y por otra tampoco es la única que ha perdido su comunión con Dios. Definitivamente el problema no está en el cielo, hermano. El problema está en nosotros. Dice la Biblia: por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Dios no nos destituyó porque sí, sino que nosotros provocamos eso de alguna manera. Pero entonces viene Dios tan bueno, hermano, tan humilde, que entonces Él viene y de antemano Él preparó un plan para reconciliar consigo mismo todas las cosas, las que están en los cielos y también las que están en la tierra. Ahora, eso fue lo que me llamó la atención y es lo que quiero trasladarle, porque mire, hermano, esto requiere una explicación. Porque a estas alturas del año, como les decía, ya llevamos más de medio mes, pero es probable que usted en algún momento hasta haya escuchado algunos comentarios de algunos hermanos, algunos quizás en broma, otros quizás en serio, que le dicen: bueno, me tenés que perdonar porque este es el año de la reconciliación, ¿verdad?
Como que dice, hoy sí me tienes que aguantar cualquier cosa porque es el año de la reconciliación, y si no lo haces, entonces vos sos el que está fallando a la reconciliación. Ok, pero entonces yo quiero llamar su atención a esto. Dice que en Él, en el Señor Jesucristo, el Señor, el Padre, se propuso reconciliar. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Todas las cosas. Ok, quiero hacerle unas preguntas porque quiero interactuar, quiero platicar con usted, pero más que en sí interactuar, lo que yo quiero es que juntos vayamos analizando y descubriendo algunas cosas. ¿Qué es todas las cosas, hermano? Todas las cosas, ¿verdad? No deja excepción alguna. Ok, ahora viene la pregunta. ¿Y todas las cosas están reconciliadas con Dios? No. Ahora, aquí viene la pregunta, ¿y por qué? Si realmente, para empezar, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. De manera que si aquí dice que Él se propuso reconciliar todas las cosas, es porque verdaderamente Él tenía el propósito de reconciliar todas las cosas consigo mismo. Pero entonces aquí es donde empiezan a surgir algunas preguntas. Porque, por ejemplo, mire, me voy a salir un poquito acá solo porque quiero ver mis notas y refrescar algunas cosas que quiero trasladarle. Mire, mencióneme algunas creaciones que usted recuerde, sepa que están en los cielos. Serafines, querubines. En resumen, diríamos creaciones angélicas. Ahora, mire lo que dice también acá, porque Dios nos socorrió a los ángeles. Si nos socorrió a la simiente de Abraham, eso lo dice Hebreos, no los socorrió. A pesar de que había un plan, un propósito de reconciliar todas las cosas consigo mismo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, los ángeles que pecaron, perdón, hago la aclaración, no estoy hablando de todos los ángeles que pecaron, no los socorrió. Antes bien, dice el apóstol Pedro, a los ángeles que pecaron, los envió directamente al infierno. No es la gehenna, es una palabra griega que se usa ahí, que se dice el tártaro. Ahí están los ángeles en una prisión de oscuridad, reservados para el juicio final. No los perdonó. En otras palabras, esos ángeles que pecaron no están reconciliados con Dios. Entonces aquí es donde surgen las preguntas. Y entonces, ¿qué falló? ¿Falló el plan? Definitivamente el plan no fue lo que falló. El plan era perfecto, si fue Dios el que lo trazó. Entonces tuvo que haber un error de parte de los ofensores, que en este caso fueron los ángeles, que no cumplieron con determinadas cosas. Pero el asunto es que Dios no los socorrió. ¿Sí me voy a entender, hermano? Ok, entonces, ¿a dónde quiero llevar esta reflexión? Porque vuelvo a la carga. Tal vez a usted ya le han dicho, este año es el año de la reconciliación y entonces me tenés que perdonar, como que dice, me tenés que aguantar cualquier cosa. Y yo pensaría que no necesariamente. Porque eso me conduce a mí a pensar que para que exista una verdadera reconciliación, tiene que haber un protocolo a seguir. Tiene que haber un procedimiento a seguir que se debe llevar a cabo para que entonces se dé una reconciliación. Ese protocolo definitivamente los ángeles que pecaron no lo cumplieron. Porque mire, esto fue lo que nos estuvo enseñando el miércoles el hermano Pablo Chacón. Yo no sé cuántos vinieron o cuántos lo vieron por la televisión o por las redes sociales, pero se lo voy a tratar de resumir, por lo menos lo que yo capté, la porción que yo tomé para mí. Él nos hablaba, él trazó su gráfica bien chilera que hizo el hermano, ¿verdad? Y él hizo como una línea de tiempo.
que empezaba con nuestras malas acciones. Y entonces él decía, después de esas malas acciones, tiene que venir primero un arrepentimiento. Así le puso él al tema. Él le acercó la lupa al arrepentimiento. Entonces él decía, tiene que venir un arrepentimiento, y para eso, incluso él mencionaba, tenía una cita ahí en su gráfica, recordándonos que la bondad de Dios es la que nos conduce al arrepentimiento. Entonces, luego del arrepentimiento, que es un cambio en nuestra forma de pensar, tiene que venir una confesión. Él ponía el ejemplo del pródigo cuando dice, me levantaré y le diré a mi padre. No solo llegó y ya vine, ya llegó el que estaba ausente, ¿verdad? Él no llegó así, él llegó y confesó lo que había hecho. Entonces, después del arrepentimiento, después de la confesión, entonces se manifiesta la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Y después de esa misericordia, bueno, la gráfica del hermano terminaba en algo que decía así en vertical, reconciliación. Es decir, hay un protocolo a seguir. No es nada más de que entonces me la hizo, como es el año de la reconciliación, ni modo pues me tengo que aguantar. No necesariamente. Sino que tiene que haber un proceso, tiene que haber ciertos pasos a dar. Porque mire, le voy a poner un ejemplo, solo para darme a entender un poquito mejor con esto. Imagínese usted que hay un personaje por ahí que es un mal esposo, que le ha sido infiel a su esposa una y otra vez, la golpea, la trata mal, no le da gasto y todavía le pide vuelto, no provee para sus hijos. Ahorita que acaban de pasar las inscripciones y compras de útiles, esas son las alturas que ella no ha podido comprarle todos los libros al niño porque él no ha dado todo lo que tiene que dar. En fin, es un bandido. Busca likes, diría el apóstol, ¿verdad? Pero entonces él dice, pero como es el año de la reconciliación, me tienes que perdonar. Y mire, hermano, es que es lo que yo le decía, esto se puede dar, incluso se puede prestar a que algunos lo malinterpreten y lo tuerzan, a que algunos manipulen a otros porque como es la proclama, ¿verdad? Y como ahí en tu iglesia te han dicho, ¿verdad?, que tienes que perdonar, que es el año de la reconciliación, a eso sí le ponen atención, ¿verdad? Cuando se habla de diezmos y ofrendas, ahí nada, ¿verdad? Pero cuando eso lo que les conviene, ahí sí ponen atención. Pero entonces, tiene que haber un protocolo a seguir para que haya verdaderamente una reconciliación. De lo contrario, hermano, hay cosas, ya le demostré yo acá, hay cosas que son irreconciliables. Hay cosas que al final de cuentas no van a llegar a un final feliz, desafortunadamente, pero no porque Dios haya fallado en su palabra. Es más, la Biblia dice que Él vela por su palabra para que se cumpla. Definitivamente el problema es otro. Entonces yo voy avanzando porque el tiempo también como avanza, y entonces yo le quiero platicar rápidamente de algo. Yo le decía cuando presentamos el concepto, me llamó la atención lo que dice que las relaciones de pareja es donde más frecuentemente cobra protagonismo la reconciliación. Entonces mire, yo quiero leerle estos versículos. Mateo capítulo 19, versículo 3 al 5, en donde hay un tema que se vuelve polémico, no solo en ese momento, sino aún en la actualidad es un tema polémico, pero yo no quiero entrar en la polémica, solo quiero tomar una base de acá. Mire lo que dice Mateo 19, verso 3 en adelante. Y se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y entonces dice verso 4, respondiendo él, dijo: ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Es decir, ellos no llegaron a preguntarle para aprender.
dice claramente que llegaron a preguntarle para probarle. Es interesante porque literalmente en el griego lo que aquí dice, para tentarle. Ok, pero entonces ellos, con la pregunta que le hacen, ellos esperaban un no rotundo de parte de Dios, de parte del Señor Jesús, bueno, que es Dios desde luego. Pero entonces ellos ya llevaban la contrarrespuesta, ¿verdad? Y está en los siguientes versículos. Todavía dice el Señor, por consiguiente ya no son dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Y entonces ellos le dijeron, entonces ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Como diciendo, si tú dices que no es lícito, te estás oponiendo a la ley de Moisés. Y si te estás oponiendo a la ley de Moisés, ahí tenemos argumento para decirle al pueblo que ya no te sigan escuchando, porque estás predicando herejías, hermanos. Era absurdo querer prender al Señor en una palabra, ¿verdad? Pero ellos así lo hicieron. Entonces, mire, aquí viene el punto que quiero platicarle realmente. Entonces dice, el Señor les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Entonces, mire, ¿por qué quise tomar este pasaje? Porque definitivamente, hermano, yo diría que el divorcio viene a ser lo opuesto a la reconciliación. El divorcio viene a ser, no sé si decir la antítesis, quizás no, es realmente lo opuesto. Pero la clave de todo esto está aquí, y de eso es de lo que quiero hablarle, es la dureza del corazón. Porque entonces, aquí es donde yo quiero llamar su atención, y gracias a Dios todavía tengo unos cuantos minutos para poder hablarle de esto. Porque entonces, si aplicamos esto a los aspectos que le he venido mencionando con anterioridad, tenemos que entender que cuando no hay una reconciliación, el problema no es en sí lo grave de la falta que se haya cometido. El problema no es que haya o no haya un protocolo para poder llegar a la reconciliación. El problema por el que se puede llegar o no a la reconciliación es el corazón humano. Y en este caso específicamente a lo que el Señor le pone la lupa es a la dureza del corazón. Como que dice, si hay dureza de corazón, no va a haber reconciliación, va a haber un divorcio. Y como repito, pues ahorita yo sé que los temas familiares y matrimoniales los abordamos los días lunes, pero yo quiero solamente tomar esto como un punto de referencia, tomarlo como un ejemplo, tomarlo como una sombra, que así como en lo matrimonial, la pareja llega a divorciarse por causa de la dureza del corazón, así también en el otro aspecto que yo le decía, las relaciones que pueden ser una amistad, que puede ser una relación fraternal, que puede ser una relación de negocios, se puede llegar a romper definitivamente cuando hay dureza de corazón. ¿Sí me doy a entender con esto, hermano? Amén. Entonces, aquí es donde entra el tema que yo quiero platicarle en esta noche, que yo le puse por título precisamente la dureza de corazón, y a manera de subtítulo yo le puse un impedimento para la reconciliación. Pero mire, hermano, aquí tenemos que considerar nosotros no solamente el corazón de la persona con la que podemos estar disgustados, sino también tenemos que considerar nuestro propio corazón para ver si no es que está endurecido. Porque el problema es que con uno de los dos que tenga un corazón endurecido, va a ser muy difícil, por no decir imposible, reconciliar algunas cosas. Ya le puse el ejemplo que aunque Dios quiso reconciliarse o reconciliar consigo mismo todas las cosas, no todas las cosas se reconciliaron con Él. Pero el problema no fue de Él.
Para empezar, Él no es el que ofende, somos nosotros, sus creaciones, los que lo hemos ofendido a Él muchas veces y de muchas maneras. Pero a pesar de eso, Él propone el plan, lo lleva a cabo para que podamos reconciliarnos con Él, pero aún así no todos están reconciliados, a pesar de que fueron los ofensores. Entonces, de la misma manera, hermanos, debemos considerar nosotros que, desde luego, qué bendición poder recibir esa proclama, qué bendición poder creerle al Señor que en este tiempo puede haber una reconciliación entre padres e hijos, una reconciliación entre hermanos y hermanas y toda una relación de esa naturaleza. Puede haber una reconciliación entre nosotros mismos, que posiblemente en el caminar hemos tenido algunos encontronazos, ¿verdad? Hay una promesa extraordinaria. Puede haber una reconciliación entre matrimonios que estén quizás hasta separados ya. Puede haber una reconciliación, pero es importante considerar que si hay un corazón endurecido, las cosas se van a poner cuesta arriba. Y si no hay una administración a ese corazón, desafortunadamente creo que no se va a lograr alcanzar aquello que Dios quiere que alcancemos. Entonces yo quisiera mostrarle algunos versículos bíblicos, algunos pasajes de la Escritura, y ver algunos personajes de los cuales dice la Escritura claramente que tenían su corazón endurecido, y que eso no permitiría, si es que nosotros en algún momento hemos caído en actitudes como las de ellos, podríamos nosotros mismos estar impidiendo que la reconciliación fluya en nuestra casa, en nuestro corazón, en nuestra vida. ¿Me doy a entender? Amén. Bueno, entrémosle pues, miremos algunos personajes acá. Libro de Éxodo, capítulo 7, versículos 11 al 13. Dice: entonces Faraón llamó también a los sabios y a los hechiceros, y también ellos, los magos de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Ay, 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 hermano. Pues cada uno echó su vara, las cuales se convirtieron en serpientes, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Pero el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, tal como el Señor había dicho. Entonces, mire, hermano, aquí tendríamos muchas cosas que considerar. Bueno, tal vez no muchas, pero sí varias, ¿verdad? Lo primero que tal vez yo quisiera llamar su atención es que hubo una causa para que el corazón del faraón se endureciera. Y la causa que yo veo acá es que él estaba rodeado de magos, de hechiceros, y consultaba con ellos. Por eso no podía él creer, no que pensara que eso fuera una fantasía, pues, sino que me refiero, él no le aplicó fe a lo sobrenatural que Dios hizo por medio de la vara de Aarón, porque él estaba contaminado con cosas ocultas. Él estaba contaminado con hechicerías, con encantamientos que él a diario veía que hacían los hechiceros. Usted ve, y en el relato de las plagas de Egipto, no recuerdo si fueron 2 o 3 que los hechiceros lograron hacer también. Ellos también convirtieron el agua en sangre. Ellos también hicieron cosas como las que hacía Aarón. Entonces lo que pasó fue que él, al ver, yo me imagino, hermano, que, bueno, yo no sé si usted vio la película de los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero no le crea todo esa película, hermano. Esa tiene bastante salsa, ¿verdad? Pero yo me imagino, eso por lo menos nos ayuda a imaginarnos algo, a ilustrar las cosas, ¿verdad? Pero cuando la vara de Aarón golpea las aguas del Nilo y se convierte en sangre, yo no creo que él se haya quedado así impávido, hermano, así como que no pasó nada. De plano que se asustó. Pero cuando
vio que los hechiceros hacían lo mismo. Entonces endureció su corazón. Y mire, hermano, aquí tenemos que ver nosotros también, y creo que esto valdría la pena que nosotros lo viéramos como una especie de autodiagnóstico y considerar si quizás en el pasado alguien incluso haya contaminado su corazón, sus pensamientos, al consultar con magos, con hechiceros, con gente que hace ese tipo de cosas, porque eso puede endurecer el corazón de alguien. Y hermano, mire, ahora lo presentan tan natural, incluso en los programas para niños, hermano. Todo es hechicería. Mire usted, por ejemplo, la saga esa de Harry Potter, en donde, hermano, a las claras enseñan cómo presentan cómo hay un personaje que le enseña a él a hacer hechicerías y un montón de cosas. La vez pasada me estaba contando, creo que, no recuerdo si fue mi esposa o fue mi hija mayor, creo que fue mi esposa, que por ejemplo hay un programa, que el Señor ponga guarda en mi boca porque no quiero causar un problema por lo que voy a mencionar, pero hay un programa de televisión dirigido a niñas, en donde presentan a un personaje. El personaje principal es una princesita. No le voy a decir el nombre porque, como repito, no quiero meter en problemas al ministerio porque entiendo que estamos al aire, ¿verdad? Pero resulta que en ese programa la princesita está como dando instrucciones y dice, bueno, esta va a ser la habitación del hechicero. Ahí va a estar el hechicero. Hermano, así como que fuera el chucho el que va a poner ahí, pero no, es el hechicero. Hermano, es que ahora están metiendo todo ese tipo de cosas. Usted, bueno, y así en un montón de cosas más. Mire, yo me recuerdo, hace ya algún tiempo, yo estaba viendo en una oportunidad, a mí me gustan esos programas de investigación, pero me gustan los que son casos de la vida real. Y entonces, en una ocasión, me puse a ver, hermano, le soy honesto, me llamó mucho la atención eso, aunque yo sabía que la cosa estaba mera cardíaca por ahí, pero me llamó la atención que era un programa de investigación y el programa se llamaba, el episodio, por decirlo así, se llamaba Videntes. Y entonces presentaban casos en donde la policía, pero casos reales, hermano, no le estoy hablando de una serie que alguien se inventa y que todos los personajes son extraordinarios y empiezan, no le estoy hablando de casos reales, en donde la policía no lograba descifrar el caso y entonces van con un vidente. Y el vidente es un hechicero, un adivino. Y el vidente les declara ciertas cosas y entonces ellos van y resuelven el caso. Ahora, ¿qué es lo que conlleva eso? Endurecer el corazón de las personas. Porque entonces cuando nosotros venimos y les hablamos que dentro de la iglesia se mueve una unción profética en donde alguien puede ver visiones, puede tener sueños proféticos, puede tener experiencias de esa naturaleza, dicen, no, los hechiceros de Egipto también lo pueden hacer. Entonces se endurece el corazón de una persona. Entonces, mire, hermano, yo no vengo a acusar a nadie acá, solamente le estoy tratando de exponer la palabra y que la palabra, sobre todo la unción del Espíritu Santo, le dé testimonio a cada quien de lo que hay en su corazón. Pero solo le estoy tratando de exponer que si alguien en algún momento de su vida, pues por ignorancia o quizás con conocimiento pleno, pero se dio a este tipo de prácticas ocultas, necesita ministrarse, porque de lo contrario su corazón
puede endurecerse. Y si hay un corazón endurecido, no va a haber reconciliación. El corazón endurecido, al final de cuentas, lo que busca es la separación definitiva. ¿Sí me doy a entender, hermano? Amén. Ya lo vi un poquito asustado, pero no se preocupe, hermano. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Así que si usted por ignorancia consultó esas cosas, hay poder en la sangre del Señor Jesucristo y hay poder en el Espíritu Santo para hacerlo libre y que su corazón sea blando. Amén. Pero bueno, mire, me quedan pocos minutos, entonces solo quiero llamar su atención a otra cosa acá. Ya le expliqué la causa. Ahora le quiero exponer, aunque ahí está claramente, el síntoma por el cual nosotros podemos ver si el corazón de alguien está endurecido o no. Y el síntoma está aquí, mire, se lo voy a subrayar con otro color. No los escuchó. Entonces, mire, hermano, cuando usted tiene un conflicto con alguien, bueno, mire, es interesante que cualquiera que sea la situación, la Biblia siempre nos invita a nosotros a que seamos nosotros quienes tomemos la iniciativa para arreglar las cosas. Por ejemplo, Mateo capítulo 5 dice que si traemos nuestra ofrenda y estando allí nos recordamos que un hermano tiene algo contra nosotros, es decir, nosotros fuimos los que ofendimos. Nosotros fuimos los que dimos lugar a que se interrumpiera aquella relación armoniosa. Entonces tenemos que ir y arreglar esa situación. Tenemos que ir nosotros y buscar al hermano ofendido, reconciliarnos con él y luego presentar la ofrenda. Pero Mateo capítulo 18 nos pone el otro caso. Y dice, pero si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele a solas. Pero usted recuerda qué es lo que dice después de eso. No se recuerda. Lo agarré en curva. Busquémoslo aquí rapidito. Se lo voy a mostrar, aunque ya me quedan muy pocos minutos, pero ay, Dios mío, ¿dónde era esto? Me parece que aquí está, mire. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, paro y pregunto para ver si me di a entender. ¿Síntoma de qué es el hecho que alguien no escuche? De un corazón endurecido. Entonces, si tu hermano, que él fue el que pecó, él fue el que te ofendió, él fue el que provocó que aquella relación armoniosa se interrumpiera. Tú vas y le dices, mira hermano, arreglémonos. Mira, la verdad, yo no vengo a acusarte, yo no vengo, pero sí quiero hacerte saber que me molestó lo que dijiste. Me hirió, me ofendió, me dolió en mi corazón lo que hiciste o las cosas que dijiste de mí, pero arreglémonos. Ya venís vos con esas tus cosas. Corazón endurecido. Entonces dice, si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa a escucharlos, es decir, otra vez un síntoma de corazón endurecido, pero como que aquí la cosa ya va en otro nivel. Dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, entonces
aguántate porque es el año de la reconciliación. Así dice. Entonces tenlo por gentil y publicano. Ahí no te vas a poder reconciliar. Ahí no se va a poder hacer más. Ya agotaste todas las instancias, pero él no quiso escuchar. Está exactamente en la misma condición de este personaje. Él no los escuchó porque tenía el corazón endurecido. Y entonces en esos casos, hermano, no se puede hacer otra cosa. Y mire, eso incluso aplica también para el matrimonio. Insisto, yo sé que los lunes es cuando abordamos los temas de familia, pero ahí va todo por el mismo precio, decía el hermano Toniel Ríos, ¿verdad? Esto aplica también para el matrimonio. Ya sea que, bueno, no sé cómo poner el ejemplo porque no quiero hacer parecer que estoy inclinando la balanza para alguno de los dos lados, pero supóngase usted, no mencionemos quién, ¿verdad? Pero digamos, hay un matrimonio, uno de ellos falló, fue infiel a su cónyuge, cometió un adulterio flagrante y se le descubrió, se evidenció todo, no hay cómo ocultarlo, no hay cómo negarlo. Y entonces tal vez la persona ofendida, la parte ofendida dice, mira, ¿sabes qué? Yo estoy dispuesto a perdonarte o dispuesta a perdonarte. Arreglemos esto. Pues no. Es que vos tuviste la culpa porque no me atendías. Entonces yo tuve que buscar, ¿verdad? Y apareció alguien que me estaba dando sus atenciones. Y como dijo alguien, ¿verdad? ¿Y quién soy yo para negarle la felicidad a esa persona? ¡Ay, hermano! Y entonces ya fueron a pedir consejo, ya fueron a pedir ministración, pero él no quiere escuchar. Hermano o hermana que estás en esa situación, no estás obligado a aguantar todo solo porque es el año de la reconciliación. Padre Santo, por favor no me lo vaya a tomar como que yo estoy contrariando la proclama. De ninguna manera, que el Señor me guarde de eso. Solo le estoy tratando de explicar. Por eso empecé de esa manera. Necesitamos entender las cosas que Dios hace. Y para entenderlas necesitamos que alguien nos explique. Y por eso yo le ruego al Señor que sea Él quien fluya a través de mí, para que Él sea el que nos explique a nosotros, ¿verdad? Pero hermano, de veras. Porque mire, es que aquí es donde entra el conflicto. Porque pensemos el otro caso. O mejor dicho, el mismo caso, pero en un sentido inverso. Falló, pues uno de los dos falló. Pero el Señor, las riquezas de su bondad, le pegó una arrastrada, hermano, que al final de cuentas se arrepintió. Abrió los ojos y se arrepintió. Y llegó a pedir perdón, pero sinceramente arrepentido. No fingiendo. No aquello que de veras, bueno, aquí mira, perdóname, pero es que vos también tuviste. No. Como el pródigo. Yo ya no me merezco nada. Yo no te vengo a pedir nada. Yo solo vengo a reconocer que pequé contra el cielo y contra ti. Pero me estoy muriendo fuera de la casa. Yo necesito estar en mi casa porque yo soy hijo. No puedo estar en la posilga. Yo necesito una casa. No puedo estar. Ok, se arrepintió. Volvió sinceramente arrepentido. Pero en este caso la parte ofendida es la que endurece el corazón para no perdonar.
Padre Santo. Como que vine profético hoy, ¿verdad? Entonces, hermano, tampoco te vas a arrastrar todo el tiempo. Si ya Dios te perdonó y te restauró, tú ya te perdonaste, pero la otra persona no te quiere escuchar, tiene su corazón endurecido y al final de cuentas no te quiere otorgar el perdón, pues tampoco vas a estar todo el tiempo ahí. Ay, Padre Santo, mejor vénganse, hermanos, porque aquí la cosa ya, aparte que ya se me acabó el tiempo, pero los hermanos hoy se están, ay, Dios mío. Bueno, mire, mientras mis hermanos vienen y se acomodan, vénganse, muchas de veras, es en serio. Miremos así rapidito. Éxodo 9, bueno, este siempre es el faraón. Ese era experto en endurecer el corazón, ¿verdad? Pero mire, aquí hay otra cosa. Ay, Dios mío, solo le resalto así rapidito. Aquí el síntoma del corazón endurecido es: no dejó ir al pueblo. Le gustaba tener a la gente amarrada a él. Cuando hay un corazón endurecido que se manifiesta precisamente en no dejar ir al pueblo, al final de cuentas ahí no se va a poder dar una verdadera reconciliación. Sigamos viendo. Ay, hermano. No endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre. Un síntoma de un corazón endurecido es alguien que no está dispuesto a ayudar al pobre. Como se dice por ahí, ¿verdad? Más agarrado que trapecista media función, ¿verdad? Corazón duro. Ese tipo de cosas hay que ver. Ay, vuelvo a la carga con el matrimonio, ¿verdad? Pero si, hermano, de veras, si el cuate no quiere dar, pero ni siquiera para lo básico. Pues hay que considerar que esa persona tiene el corazón endurecido. Entonces, mejor dejémoslo aquí, porque de veras ya me da pena. Yo quiero terminar leyéndole algo que está aquí en la escritura, desde luego, y que sobre todo tiene que ver con el nuevo pacto, que mes a mes nosotros conmemoramos ese nuevo pacto y participamos de la mesa del Señor. Y es este versículo, este pasaje, mejor dicho, son varios versículos. Libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 22 en adelante. Por tanto, le dice el Señor a Ezequiel: dile a la casa de Israel, así dice el Señor Dios: no es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual vosotros habéis profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad en vosotros a la vista de ellas. Verso 24. Porque os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os llevaré a vuestra propia tierra. Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios. De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne.
Es decir, no es porque nosotros seamos muy buenos que Dios va a actuar. Él se lo dice claramente a Israel, y usted sabe que Israel es figura de nosotros, ¿verdad? Entonces realmente no es por lo que nosotros hayamos hecho o dejado de hacer que Dios va a actuar. Por eso, ay Dios mío, mire, el tiempo ya se me fue, pero solo así rapidito, lo que nuestro apóstol nos ha dicho en más de una ocasión. A veces hay personas que creen que porque ayunan, o porque hacen tal o cual cosa, o porque hacen vigilias, porque hacen esto, entonces por eso Dios les va a responder y va a hacer algo en su vida. Pero no es por nada que nosotros hayamos hecho, sino es por amor a su santo nombre, que Él nos limpia de toda contaminación y que cambia nuestro corazón, quitando un corazón de piedra para poner un corazón de carne, para que nosotros podamos participar, disfrutar de una verdadera reconciliación, que, como decíamos en algún momento, puede que la necesitemos en nuestro propio hogar, ya sea una reconciliación de tipo matrimonial, ya sea una reconciliación de padres a hijos, que es lo que el espíritu de Elías trae principalmente, ya sea una reconciliación entre hermanos, entre familia, qué sé yo, tal vez te peleaste con un primo por X razón y quizás tenías la razón. Yo no estoy diciendo que justifiquemos al otro, quizás verdaderamente tienes la razón, pero si tu hermano pecó, ve y háblale a solas. No lo andes publicando en el Facebook. Háblale. Y entonces, teniendo ese corazón de carne, vamos a poder buscar verdaderamente una reconciliación. No vamos a estar pensando en romper amistades valiosas que posiblemente pueden ser muy edificantes, pero que muchas veces por orgullo, no, pues él por su lado, yo por el mío. Y si está trompudo, que se muerda las orejas, decía alguien, ¿verdad? Sí, hermano, el Señor nos dé un corazón de carne para que podamos verdaderamente, que ese sea el receptor para la reconciliación que ha sido proclamada para nosotros. Le invito a ponerse de pie y quisiera hacer el llamado que siempre hacemos, hacer una invitación para aquellos que no conocen al Señor Jesucristo. Debe saber que sus pecados ofenden a Dios, y aún aquellas obras de justicia que usted haya intentado hacer para compensar lo malo que ha hecho, también es ofensivo ante los ojos de nuestro Dios. La Biblia dice que para Él son trapos inmundos. La única forma como usted puede reconciliarse con Dios es reconociendo su falta, confesándola y reconociendo que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Y el sacrificio que Él hizo en la cruz, y no solo en la cruz, sino descendiendo a las partes más bajas de la tierra, es el único sacrificio, pero también es suficiente para pagar el doble por sus pecados, por sus iniquidades. De manera que no hay otra forma en la que usted pueda estar en paz con Dios y tener una relación íntima con Él. Así que yo le quiero hacer esa invitación. No le estamos presentando una religión, no le estamos presentando este ministerio, estamos presentando a Jesucristo y a este crucificado, decía el apóstol Pablo, porque es el centro de nuestra fe. ¿Habrá alguien en esta noche que le va a entregar su corazón al Señor Jesucristo, o alguien que
como decimos tradicionalmente, alguien que se va a reconciliar con el Señor, yo le invito para que venga. Aquí vienen unas personas, gloria a Dios. Les recuerdo el versículo con el que empezamos leyendo. Dios está dispuesto a reconciliar todas las cosas consigo mismo. De manera que si hay cosas que no están reconciliadas con Él, no es porque Él no lo quiera, sino porque Él ha dejado a elección de cada una de sus creaciones el camino que van a tomar. Aquí siguen pasando otras personas. Damos gloria a Dios por ello. Solo Dios puede hacer eso. Y su Santo Espíritu, que es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Yo voy a dejar abierta esta invitación. Si alguien quiere pasar, por favor, hágalo. Aquí viene otra persona. Aleluya. Pero por causa del tiempo yo quiero orar por usted también, quiero bendecirle. Y sobre todo que en su corazón haya un entendimiento claro de lo que Dios quiere para usted. No lo tome como términos absolutos. Yo no le estoy diciendo que no se tenga que reconciliar con nadie, o tampoco le estoy diciendo que si hay un conflicto en su casa, en su matrimonio, que no tenga que reconciliarse. No es eso lo que le estoy diciendo. Solo estoy diciendo que hay un procedimiento que se debe seguir y hay actitudes que se debe observar también para que pueda ser verdaderamente una reconciliación. De lo contrario, solo se va a hacer un maquillaje, pero al final de cuentas eso no va a funcionar. Entonces, permítame orar por usted y que esta palabra traiga no solamente entendimiento, sino que traiga vida a su corazón. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la unción de tu Espíritu Santo, que es el único que nos puede hacer entender tus pensamientos y tus caminos. Y Señor, hoy venimos delante de ti reconociendo nuestra necesidad de reconciliación, muchas veces contigo mismo, Señor, porque constantemente te fallamos, constantemente te ofendemos. Pero nosotros hoy queremos volver nuestro corazón a ti. Pero también, Señor, anhelamos que esta palabra, que no solamente es una proclama, sino también es una especie de mandamiento apostólico, se haga una realidad en nuestra vida. Pero sobre todo, Señor, queremos pedirte que así como tú prometiste que habrías de limpiarnos, no por lo que hayamos hecho nosotros o porque lo merezcamos, sino por amor a tu santo nombre, prometiste limpiarnos y cambiar nuestro corazón de piedra por un corazón de carne. Yo te ruego, Señor, que a cada uno de nosotros tú nos concedas esa gracia, Señor, para que podamos ser factores de reconciliación en nuestra propia casa, con los cercanos, pero sobre todo, Señor, con los que son de la familia de la fe. Yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú traigas sobre cada uno de nosotros esta bendición y que cada una de las casas aquí representadas sean alcanzadas por ese espíritu de Elías, por esa unción de Elías, para que haya una reconciliación entre todos nosotros. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén, amén y amén. Cantemos al Señor, hermanos.